Y largamos. Bueno, hoy vamos a empezar con tema nuevo, que es transistor MOS. ¿Sí? Vamos a ver durante los que nos queda de clase el transistor MOS y después el transistor bipolar de juntura. Y esos son los dos dispositivos, digamos, fundamentales a los cuales apunta el curso y para lo cual nos hemos preparado viendo la juntura, el diodo, y el capacitor MOS. Entonces el transistor MOS es la continuación o la extensión de lo que es el capacitor MOS, ¿sí? Acá tienen una estructura muy simplificada, ¿sí? Donde si ustedes se concentran en esta primer parte y miran el dispositivo hacia abajo, ahí pueden ver un gate, pueden ver un óxido y después pueden ver un sustrato. Esta es la estructura que nosotros habíamos estudiado como capacitor MOS, ¿sí? Y habíamos hecho el ensayo teniendo acceso a estos dos terminales, el terminal del gate y el terminal del sustrato conectados por metales. ¿Qué habíamos visto ahí? Bueno, obviamente conducción de corriente continua no hay, eso es un capacitor en todas las zonas de funcionamiento. El valor de esa capacidad depende si están en acumulación o en inversión ese del óxido, es decir, es este óxido que ven acá, y si estaban en vaciamiento, pues tenían una zona de vaciamiento aquí abajo que les producía otra capacidad en serie, por lo cual bajaba. Pero básicamente entre gate y sustrato, lo que teníamos era una capacidad, ¿sí? Sustrato, gate. Y habíamos visto que se formaba por debajo del óxido si uno pasaba por encima de cierto valor que se llamaba de umbral, entonces se formaba un canal, ¿sí? Aparecían electrones ahí abajo. Y esto es lo que nos va a servir ahora para hacer conducción de corriente. Una vez que tenemos los portadores que hacen la inversión, acá abajo, ¿sí? Después uno los mueve de manera horizontal. ¿Y cómo hace eso? Bueno, necesita poner un par de elementos más, que son dos terminales, porque de alguna manera los tengo que hacer circular, tengo que hacer que entren por un lado y que salgan por el otro, para que se vayan reponiendo y para que eso pueda circular. Entonces, en un caso como este, voy a agregar dos islas acá. Estas dos islas van a ser dos regiones fuertemente dopadas, ¿sí? Fuertemente dopados. Si suponemos que el sustrato es P y el gate es N+, estas dos islas van a ser N+ también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, ustedes saben que cuando el sustrato es P y el dispositivo entra en inversión, estos portadores que se van a localizar acá, la carga de inversión va a ser menor a 0. ¿Sí? Entonces, si tengo portadores negativos ahí, para hacer un buen puente con la fuente de alimentación, necesito un lugar donde haya muchos portadores negativos. Es por eso que a estas dos regiones las voy a dopar fuertemente con N, y en ese caso este dispositivo le vamos a llamar NMOS, es decir, es un transistor. MOS viene de metal, óxido, semiconductor, y la N es por el canal, ¿sí?
Metal porque originalmente se usaba un metal para el gate. En la actualidad no se usa más metal, se utiliza silicio policristalino, que es mucho más compatible con el silicio que está por debajo. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos con esto? Bueno, tenemos un dispositivo que, si tenemos una V de gate mayor a la tensión de umbral, hay carga de inversión y yo puedo hacer circular corriente entre source y drain. Eso para mí sería una llave cerrada entre source y drain, ¿sí? Si por el otro lado la tensión del gate es menor que la de umbral, no tengo canal, y entre source y drain veo un circuito abierto. Es decir, que hice una llave, ¿sí? Entonces, esta llave la puedo utilizar en forma digital para indicar que está prendida o apagada, y después de alguna manera eso puede representar un bit, y yo lo puedo utilizar para calcular, o también lo puedo utilizar para modular corriente, ¿sí? Porque si yo el canal de inversión lo hago más o menos amplio, con una tensión de gate más o menos chica, siempre por encima de la de umbral, pues tengo ahí una manera de modular esa corriente, en cuyo caso también puedo hacer un amplificador, ¿sí? Entonces tienen esas dos funciones. ¿Hasta acá venimos bien? Ok, entonces, vamos a ver un poco de historia, digamos. ¿Por qué estamos viendo este dispositivo primero? El primer dispositivo tipo transistor que se inventó no fue el transistor MOS, fue el transistor bipolar. Sin embargo, por su simplicidad, el transistor MOS, a los años, digamos, empezó a sobrepasarlo en escala, ¿sí? Fíjense que para el transistor MOS, en su versión más sencilla, uno tiene una oleada de silicio, hace una oxidación y crea el óxido de silicio, después deposita silicio policristalino para hacer el gate y ya tiene el dispositivo, digamos, a más de las áreas donde tiene que poner dopado. El BJT lo vamos a ver adelante, pero es un poquito más complicado porque lleva algunas capas más. Y esto hizo que rápidamente el transistor MOS tomara la delantera, la cual no ha abandonado hasta hoy. Si uno mira a lo largo de la historia, ¿sí? Por acá, cerca en los años 40, por acá, se crea el primer diodo, cerca de por acá, ¿sí? Pasa un poquito más hasta que inventan el transistor. Hasta ese entonces los dispositivos estaban basados en relé de estado sólido, tubos de vacío también, y alrededor de, en la década del 60, empiezan a producir ya computadoras utilizando transistores, ¿sí? Para esa época ya el grueso de los dispositivos era en tecnología MOS, ¿sí? Y esa es más o menos la curva que siguió la integración de tecnología. Fíjense que acá este eje a la izquierda son la cantidad de cálculos, operaciones digitales que uno puede hacer, que la tecnología puede hacer, por cada $1000, ¿sí? Y en este otro eje es una escala lineal de tiempo que va de a 5 años, desde el 45, 50, hasta la actualidad. Fíjense que la escala de cómputo por cada $1000 es logarítmica, ¿sí? O sea, cada espaciado ahí implica un orden de magnitud más. Con lo cual, efectivamente, esta curva es exponencial. Y esto refleja una ley que quizás hayan escuchado hablar alguna vez, que se llama ley de Moore. Moore fue uno de los co-creadores de Intel, y al principio, cuando salían las primeras computadoras,
el hombre este predijo que el crecimiento iba a ser exponencial. En una época donde no era común todavía, que no había ni siquiera, fue antes de las computadoras, digamos, antes que hubiese computadoras con transistores. Cuando empezaron a producirse los primeros circuitos integrados, que tenían algunos transistores nada más, este hombre dijo, va por acá y el crecimiento acá va a ser exponencial. Más o menos en la misma época, casi todo el mundo lo miraba con desconfianza. ¿Por qué lo miraba con desconfianza? Porque tenían la experiencia de las válvulas. Las válvulas eran dispositivos que tenían, aún cuando estaban en pleno auge y la tecnología estaba muy madura, tenían una tasa de fallas muy alta. ¿Sí? La computadora, la famosa ENIAC que tenían en Estados Unidos, no recuerdo si se rompía o fallaba una válvula cada algunas horas, con lo cual, imagínense, una computadora con 20, 30, 50.000 válvulas, si se rompe una cada 2 o 3 horas, eso implica que ustedes tienen que tener un equipo de gente que las vaya a buscar, que las identifique y las repare, si no, no pueden andar. Entonces, el grueso de la gente pensó cuando vieron los transistores que el problema iba a ser peor, porque ahora iban a ser dispositivos más chicos, iban a haber más, entonces las fallas iban a ser mucho más grandes. Entonces a Moore medio que lo miraban con bastante escepticismo, y él estaba muy convencido de cuál iba a ser la línea, incluso salió un dibujo muy famoso en el cual lo ilustraban con un dibujo de un supermercado y la computadora en el supermercado, diciendo, estas computadoras que ahora tiene los organismos de gobierno para hacer cálculos muy especiales, el día de mañana van a estar disponibles y las van a poder comprar en los supermercados y van a tener una por casa. Eso lo dijo cerca del año 50, ¿no? Y efectivamente él predijo una ley, miró 3, 4 años de evolución de los transistores y cómo iban haciéndose más chicos, y él dijo, esto va exponencial. Y después fue exponencial, digamos, esta curva, de hecho, fíjense que es una línea recta, pero en el eje Y tienen logaritmo, ¿no? Cantidad de cómputo por cada $1000 es algo equivalente a cantidad de transistores, ¿sí? Ok, entonces esto se viene manteniendo de hace tiempo. Si uno mira hoy en día dónde estamos, en la actualidad, Samsung acaba de poner a disposición su tecnología de 5 nanómetros. Es decir, esto que ven acá son transistores donde ese pedacito, de esa distancia entre drain y source, ese dibujo muy simplificado que les mostraba arriba, por donde van los transistores, tiene 5 nanómetros. ¿Sí? Hay dispositivos experimentales mucho más chicos que estos. ¿Sí? 5 nanómetros es un proceso comercial. Es decir, esto es el equivalente a, supongamos, en la industria de autos. ¿Sí? Hay autos que andan a 400 kilómetros por hora, sí, pero digamos, es uno, lo preparan entre 25 tipos, necesita tener un, ¿cómo se llama eso? Para frenarlo le tienen que poner un paracaídas, sale millones de dólares. ¿Existe? Sí, existe, digamos, pero no es algo que yo pueda ir al concesionario a pedir uno de esos autos, porque no se fabrican en serie, llevan meses de arreglo para que anden un ratito y rompan el récord de velocidad, etcétera, etcétera. Este es equivalente del Toyota, por decir algo. ¿Sí? Un transistor de 5 nanómetros hoy es un Toyota. Ustedes van al concesionario, lo compran, ¿sí? Lo llevan a su casa y lo tienen 10 años andando. Es decir, es un proceso que comercial, es confiable, es robusto y se puede despachar por millones. Es un producto comercial. Como les decía, la parte experimental va bastante más adelante, pero bueno, hay que pasar toda una serie de
de controles y chequeos antes de que uno pueda largar una cosa así al mercado. Imagínense que estas cosas se fabrican como dulce de leche. Una vez que uno saca dispositivos de 5 nanómetros, las empresas de teléfono planean sus dispositivos con estos procesos. En fin, ustedes no se pueden dar el lujo de sacar algo así y después decir, uy, si la temperatura es más de 28 grados no anda. ¿Por qué? Porque es un colapso económico, digamos, ¿sí? Nadie, ninguna empresa va a utilizar dispositivos hechos en esta tecnología para hacer sus teléfonos o computadoras o lo que sea, si no tienen una garantía de que estos dispositivos ya están maduros como para salir al mercado, ¿sí? Bien, y acá tienen un dibujito estimado de la cantidad en millones de transistores por milímetro cuadrado que cada una de estas tecnologías puede lograr. Ahora estamos cerca de acá, ¿sí? Fíjense que esto va en ascenso, ¿sí? 5 nanómetros es la última línea de ahí. Viene una versión de alto volumen y una versión de ultra alto volumen. Y está entre 90 y 126 millones de transistores por milímetro cuadrado. En resumen, esto se hace para ir poniendo cada vez más dispositivos adentro de la misma área de silicio y tener cada vez dispositivos más inteligentes, con menor consumo y que la gente esté satisfecha con sus nuevos celulares, ¿sí? Ese es todo el propósito de mantener esta curva así. Tiene una gran contribución económica. Esta tecnología no se evoluciona porque se puede evolucionar, porque es posible, ¿sí? Esta tecnología se evoluciona así porque hay un mercado que lo demanda. Si ustedes y el grueso de la gente tuvieran una actitud diferente, por ejemplo, con los teléfonos celulares, y dijera, no, mira, yo me compro un celular y me lo quedo 10 años, esta curva no sería así. Ahora, ustedes, si pueden, cada un año lo cambian al teléfono celular. Entonces, esta curva está hecha para cumplir esa demanda. Y los fondos que la gente destina a los dispositivos electrónicos, llámese celular, tableta, computadora, pues alimenta esta industria. El día que esa necesidad no esté más o baje, esta curva va a bajar. Y realmente las inversiones que se requieren para mantener esta curva exponencial son notorias. Estamos hablando de una planta de última tecnología puede costar cerca de 20.000 o más de 20.000 millones de dólares, ¿sí? Para fabricar en una tecnología de última generación. Y es una fábrica que va a tener su pico de producción en un par de años. Porque si ustedes notan acá, fíjense que acá estamos hablando de 7 nanómetros, 8 nanómetros, ¿sí? Acá está en 5, y acá ya está proyectado que van a ser 4 o 3 nanómetros. Entonces tienen ciclos de vida relativamente cortos en su pico, ¿no? No es que después se dejan de usar, se siguen haciendo dispositivos por un largo rato, pero es como una curva que tiene un pico. Entonces, cuando ustedes sacan el proceso, bueno, ahí tienen un primer par de años donde se explota al máximo y después la producción va bajando a medida que uno se aleja. Entonces, esto tiene un trasfondo muy económico, ¿sí? Atrás de todo esto no hay una cuestión de amor por la ciencia, sino más le diría yo de amor por los dispositivos y su trasfondo económico que hace que esto progrese. Acá hay otras cosas, por ejemplo, que son interesantes para ver. Fíjense que esta es una curva que de vuelta, en función del tiempo, les muestra
la cantidad de transistores, por ejemplo, de a miles. Fíjense que esta curva acá no solamente es logarítmica, esto es 10 a la 7. Son 10 a la 7 miles de transistores, es decir, 10 a la 10. ¿Sí? 10.000 millones. Y después sí muestra algunas otras cosas que son interesantes para ver. Por ejemplo, fíjense esto que es la frecuencia, que está en verde. Fíjense que la frecuencia sigue originalmente seguía una línea igual, ¿sí? Y si ustedes tienen algo de memoria, no sé si se pueden acordar antes de 2005. No sé, en 2005, ¿cuántos años tenían? ¿5? Más o menos. Bueno, no sé cuántos se acordarán, pero antes de eso, la ley de Moore dice que cada 18 meses, se duplica la cantidad de transistores que uno puede tener en un área dada de silicio. Hasta ese momento no solamente se duplicaba la cantidad de transistores, sino que se duplicaba la frecuencia de operación. Entonces ustedes iban un año a comprar una computadora y les decían que esa computadora llegaba a 100 megas. Iban a los 18 meses y ya tenían una computadora que podía andar a 200 megas. Y después a 400 megahertz. Y en un momento empezó a aplanarse esta curva. ¿Sí? Fíjense que ahora es relativamente plana, y de hecho esto lo pueden verificar ustedes, no solamente con las computadoras, sino con los teléfonos también. Es raro que las frecuencias excedan unos pocos gigahertz. Ahora, eso no es por una cuestión de que la tecnología no pueda funcionar a mayor velocidad. Eso, la única razón que tiene es la potencia. ¿Sí? Fíjense que la potencia sigue la misma curva. Venía creciendo de esa manera y después quedó plana. ¿Sí? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque tanto los teléfonos celulares como las computadoras móviles empiezan a tener restricciones. Empiezan a tener restricciones primero que ustedes se lo tienen que poner, tienen que ser capaces de ponérselo en el bolsillo y no quemarse la pierna. ¿Sí? No pueden ponerse un transistor que disipe 100 watts en el bolsillo. Y si el transistor va a disipar 100 watts y ustedes lo quieren tener un día entero, pues van a necesitar una batería de auto para hacerlo funcionar. Entonces, eso hizo que no le siguieran dando más frecuencia a los procesadores y que dejaran la potencia constante. Igual la performance de las cosas siguió en aumento, pero no tanto como antes, ¿no? Y ahí empezaron a hacer otras cosas, como por ejemplo, poner más cores lógicos. Y bueno, por ahí es donde va la tecnología hoy. De vuelta, si ven esto, no se engañen. No es que la frecuencia no puede subir más que esto. La frecuencia, de hecho, si ustedes tienen la potencia para alimentarlo, puede andar con esa curva. Hoy procesadores que hoy ustedes tienen en los teléfonos que andan a 2 gigas, tranquilamente pueden andar a decenas de gigas. Y quizá algunos cientos de gigas también. Obviamente requeriría una potencia muy grande, ¿no? En fin, entonces por acá va la cosa, va bastante restringida sobre todo por la potencia, por la energía, por las aplicaciones móviles, y siguen escalando, ya no cada 18 meses, eso se ha frenado algo, pero sigue habiendo progreso en esas escalas. Todos los años la gente dice que esto se acaba y que se acaba, y todos los años la tecnología sigue aumentando. Hay una cosa que sí es cierto cambió en los últimos años. Fíjense, como les decía, la planta para hacer dispositivos de última generación anda en
en esos montos. Es decir, esto requiere tecnología extremadamente cara. Las tecnologías, por ejemplo, para para irradiar las máscaras y definir los trazos sobre las obleas, piensen ustedes que uno está dibujando a 5 nanómetros. ¿Sí? Uno no puede dibujar a 5 nanómetros con luz visible. Ya están utilizando aparatos que están en ultravioleta y hasta en rayos X. Esas son tecnologías carísimas. Mismo los materiales que utilizan, en fin, hay toda una serie de desarrollos que hay que hacer, tanto en óptica como en materiales, que hace que esto sea imposible de desarrollar si no se desarrolla con una suerte de coordinación global. Y para ello ustedes deben decir como coordinación global, que las empresas se juntan para compartir conocimiento, sí, tal cual. Y es más, se agrupan en algo o se agrupaban en algo que se llamaba el International Technology Road for Semiconductors, ITRS. Al ITRS era una gran comisión donde cada empresa mandaba gente y aparte había gente de investigadores de la academia, y entonces los tipos tenían un horizonte a 15 años donde iban diciendo, bueno, miren, dentro de 3 años hay que llegar a los 10 nanómetros. Para que eso sea así, tenemos que tener tal proceso de litografía. Y dentro de 8 años va a aparecer tal otra cosa, con lo cual hay que desarrollar ultravioleta. Y dentro de 13 años vamos a necesitar rayos X. Entonces, todo el mundo iba siguiendo esos pasos y iban haciendo converger todos los elementos que requieren esta tecnología. Hace 3 años, en el 2017, se hizo el último informe del ITRS. De ahí en adelante no hicieron más. ¿Y eso qué indicio les da? Bueno, eso da un indicio de que algo cambió. ¿Qué pasó? Que esto previamente era un ecosistema gigante, había multitudes de empresas que fabricaban semiconductores y había multitudes de proveedores de distintas cosas, de distintos equipos. Y en los últimos años solamente quedaron 3 o 4 empresas que tienen la espalda financiera para aguantar una fábrica, que son TSMC, que es Taiwan Semiconductors, hay otra en Taiwán que se llama UMC, Samsung y Global Foundries en Estados Unidos. Estas son Intel. Estas son las 4 que están en la última ola. Samsung anunció el de 5 nanómetros, TSMC, Global Foundries, Intel están ahí. ¿Sí? Dentro de esas, Intel es la única distinta porque Intel hace tecnología para sus propias cosas. El resto hace tecnología para productos de otros y algunas para productos propios. Por ejemplo, Samsung tiene sus propios teléfonos, pero también con el proceso de ellos le fabrica a Apple, y TSMC durante mucho tiempo también le fabricó a Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Global Foundries es una americana que por cuestiones estratégicas Estados Unidos la mantuvo. Estas dos, les decía, están en Taiwán. Samsung está en Corea. Y Japón tiene algunas también. No sé si a la altura de Samsung, pero está ahí. Intel está en Estados Unidos. Lo mismo que Global Foundries. Después vienen, hay otras, ¿sí? Estas no son las únicas, pero estas son las que se mantienen en la punta, digamos. Cuando sale el nuevo teléfono, el nuevo procesador, es una de estas de acá. ¿Sí? Ok, bueno, eso es más o menos como para darles un pantallazo de por dónde va la tecnología esta, qué factores la mueve, cuáles son los actores que la mueven ahora y hacia dónde va. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ok, seguimos entonces. Después de esa breve introducción, ahora vamos a ir a nuestro dispositivo idealizado. Los vuelvo un segundo antes al corte que teníamos hoy. Esto es muy idealizado, hoy ya no se hacen así. Acuérdense, un terminal que le vamos a llamar source, un terminal que le vamos a llamar drain, nuestro gate, el óxido y un sustrato. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos arriba ahora y vamos a fijarnos cómo se ve desde arriba. ¿Sí? Si nos vamos arriba de la oblea de silicio, fíjense, vamos a ir de a poco. Primero tenemos una región cuadrada, ¿sí? Ahí yo voy a irradiar y voy a dopar. Esa va a ser el área donde yo voy a irradiar. Voy a poner las impurezas ahí para formar source y drain. Fíjense que en el medio está esta cosa roja. ¿Y esto qué es? Esto es el polisilicio, esto es el gate. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno arranca con la oblea, lo primero que hace es echarle ácido arriba para sacarle todas las impurezas que pueda llegar a tener. Y ahí queda el silicio expuesto. Inmediatamente después uno hace una oxidación, es decir, los pone a oxígeno para que se oxide y crezca un poquitito de óxido, extremadamente delgado, pero es lo que va a ser el capacitor de los transistores MOS. Eso lo hago en todos lados, ¿sí? Una vez que tengo eso, después arriba voy a depositar el polisilicio, ¿sí? Entonces, eso rojo que está ahí, voy a poner una máscara, lo voy a cubrir todo, y en ese lugar le voy a poner polisilicio. Con lo cual, fíjense que el capacitor MOS ya me queda definido, porque tengo el silicio de abajo, un óxido muy delgadito que construí, y arriba me queda el polisilicio que haría las veces de gate. ¿Sí? A continuación de eso, lo que necesito hacer es introducir el dopado. Entonces, voy a tomar este área, el resto lo voy a cubrir todo con óxido muy grueso, de manera que bloquee las impurezas, y lo voy a exponer a los dopantes de impureza. Entonces, con eso voy a lograr dopar esto de acá y esto de acá. Esas van a ser las dos caras que yo voy a dejar expuestas para que la impureza penetre y haga source y drain. En el medio, fíjense que el polisilicio, esa tira roja, me actúa de pantalla. Entonces no deja pasar las impurezas. Entonces abajo del gate no hago impurezas, ¿sí? Perfecto. Y eso, fíjense que ya nos define la estructura del transistor. Si esto yo lo dibujo en un corte así, voy a ver algo muy similar a lo que les dibujé hoy. Acá voy a tener el óxido, después voy a tener el gate, y hasta acá voy a tener un dopado, y hasta acá voy a tener otra región de dopado, y a esta, por ejemplo, le puedo llamar drain, y a esta, si quiero, le puedo llamar source. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Ok, ¿qué son las otras cosas que hay dibujadas? Bueno, lo primero que una nota es que acá el gate ese yo lo seguí para el costado. ¿Por qué sigo para el costado la estructura esa colorada? Bueno, porque yo lo tengo esa es la conexión que voy a hacer al gate, y al gate lo tengo que conectar como con los metales que están más arriba. De acá para arriba esto parece una placa, como las placas de PCB que tienen diferentes capas, donde ustedes van ruteando metales. Entonces, cuando yo quiero conectarme con un nivel de metales, ¿qué tengo que hacer? Y me tengo que correr, porque acá tengo el transistor, ¿sí? Entonces me corro un poco, agrando un poquito la estructura esa de polisilicio, hago ese cuadrado rojo,
y ahí le bajo un pilote, un pilar de metal que se conecta con el primer nivel de metal, de metalización que voy a hacer arriba. Obviamente antes de hacer el primer nivel de metalización, toda esta oblea la cubrí con óxido, ¿sí? Porque si no, no tengo dónde apoyar el metal. Entonces cubro todo con óxido, hago un agujero ahí, ¿sí? Y este cuadradito que ustedes ven en negro se llama vía. Dejo ese agujerito, lo como con ácido, y después tiro metal, y ahí fabrico la conexión que va hacia arriba, y me puedo conectar con metal 1, y ahí puedo rutear algo y conectarme con lo que ustedes quieran. Lo mismo sucede acá, fíjense, acá tengo otra vía, acá tengo otra vía y otra vía. ¿Sí? Esos son todos lugares que van a ser agujeritos desde arriba, donde yo voy a tirar metal, y me voy a conectar ahí. Y esto que dibujé acá, ¿ven este contorno en azul? Esto en realidad es la máscara que va en el primer nivel de metal. Ahí, ahora ya estoy empezando a dibujar capas que van en diferentes alturas. Esto que estoy dibujando en azul es lo que va dibujado en la primera metalización, en el primer piso. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ahí, bueno, voy a tener metal ahí. Y voy a tener metal acá también, ¿sí? Entonces, fíjense que esos son los 3 niveles en metal 1, donde yo ya me puedo contactar al gate, al source y al drain. ¿Sí? Y de ahí uno lleva los cables y eso es ya como si fuera una plaqueta. ¿Sí? Con la única diferencia que estos cables a esta altura son muy chiquititos. ¿Sí? Es decir, si yo puedo hacer este L de 5 nanómetros, estas conexiones de metal pues, pueden llegar a tener entre 10 y 15 nanómetros. Los niveles más bajos de metal, los que están más cercanos al transistor, son muy, muy delgados porque de nada sirve hacer